Pensar en algo y hacerlo. Parece lo más normal del mundo, ¿verdad? Pues es algo que damos por sentado hasta que esa conexión, de repente, se pierde. Hoy vamos a analizar precisamente eso, cómo una frontera fascinante de la ciencia, las interfaces cerebro-ordenador, o BCI, está construyendo puentes donde antes solo había silencio. Y para que nos hagamos una idea de la escala del problema, empecemos con una cifra. 5,4 millones. Es un número enorme, ¿eh? Pues esa es la cantidad de gente que vive con algún tipo de parálisis. Y eso, solo en Estados Unidos. Pero claro, detrás de un número tan grande hay historias, hay personas, y lo que significa es la pérdida de autonomía. Es no poder hacer las cosas más básicas, ¿sabes? Como coger un vaso de agua o simplemente comunicarte con los demás. Y es precisamente este problema tan profundamente humano el que algunos de los mejores cerebros del planeta están intentando solucionar. Imaginad esto. El cerebro da una orden. Quiere mover un brazo, una pierna, lo que sea. La intención, las ganas, la voluntad, todo está ahí, perfectamente intacto. Pero la orden se pierde por el camino. Es como si el cable estuviera cortado. Afecciones como una lesión medular o la ELA provocan precisamente eso. Crean una especie de prisión silenciosa dentro del propio cuerpo. Entonces, ¿cuál es la gran idea? La pregunta clave que lo mueve todo es, ¿y si pudiéramos crear un atajo, un bypass? ¿Qué pasaría si pudiéramos saltarnos esa parte dañada del sistema y conectar el cerebro directamente a un dispositivo externo? Pues bien, ese puente, ese bypass tecnológico, ya se está construyendo. Y tiene un nombre: interfaces cerebro-ordenador. Son, tal cual, un puente hecho de pensamiento, una forma de volver a conectar la intención con la acción. El concepto base es sorprendentemente simple, pero a la vez totalmente revolucionario. Un BCI lo que hace es escuchar la actividad del cerebro, las señales neuronales, luego las traduce a un lenguaje que un ordenador pueda entender y listo, ya tienes una orden para mover algo. Y esto funciona a grandes rasgos en 3 pasos. Paso 1, unos sensores captan las señales del cerebro. Paso 2, un ordenador con un software muy listo las analiza y las descifra. Intenta adivinar, vale, esta persona quiere mover el cursor a la derecha. Y paso 3, esa orden se envía a un dispositivo externo, ya sea un brazo robótico, el cursor del ordenador, lo que sea. Y la acción se ejecuta. Pero ojo, que esto va mucho más allá de algo puramente mecánico. Y esta cita del doctor Senoy lo clava. El objetivo final es devolver la agencia. ¿Y qué es la agencia? Es esa sensación tal humana de ser quien controla los propios actos, de ser el protagonista de la propia vida, no un espectador. Muy bien, pero ¿cómo se leen esos pensamientos? ¿Cómo se accede a ese código del cerebro? Pues aquí nos topamos con el primer gran dilema de esta tecnología. Es una especie de balanza. Por un lado, el riesgo, por el otro, la calidad de la señal que se quiere conseguir. Básicamente hay 2 caminos. El no invasivo, que es como ponerte un casco con sensores, un electroencefalograma de toda la vida. Es totalmente seguro, no hay cirugía. El problema es como intentar escuchar una conversación a través de una pared muy gruesa. Oyes algo, pero la señal es débil, con mucho ruido. Y luego está el camino invasivo. Aquí sí hablamos de cirugía para implantar electrodos en el cerebro. El riesgo es mucho mayor, pero la señal es nítida, como tener un micrófono dentro de la habitación. Y dentro de este mundo invasivo hay varios nombres que suenan mucho. Está el Utah Ray, que ha sido como el caballo de batalla, el estándar durante muchos años. Luego ha llegado Neuralink con sus miles de hilos súper finos. Y también está Synchron, que intenta algo muy ingenioso, llegar al cerebro a través de los vasos sanguíneos, para así evitar tener que abrir el cráneo, una vía intermedia, por así decirlo. Vale, suficiente teoría por ahora. Vamos a lo importante, a lo que de verdad importa. Las personas, porque es en sus historias donde toda esta tecnología cobra sentido y vemos el impacto real que puede tener. Esta es Jan Schauerman. Ella es una de las pioneras que ha participado en estas investigaciones. Y sus palabras lo dicen todo. Cuando habla de poder llevarse una taza de café a la boca después de 13 años, es que no hablamos de robots ni de ordenadores, hablamos de dignidad. Y lo que consiguió Jan es sencillamente alucinante. Con un par de implantes en su cerebro, controlaba un brazo robótico súper avanzado solo con pensarlo. Podía coger objetos, moverlos, con una precisión increíble. Pero si nos quedamos con una imagen, tiene que ser esta, la de ella misma dándose de comer un trozo de chocolate. Por primera vez en más de una década. Ahí está todo. Y esta historia no para de escribirse. Saltamos a la actualidad, a 2024, con un nombre que ha sonado mucho. Nolan Arbaugh es la primera persona que ha recibido un implante de Neuralink. Una nueva etapa en todo esto.
En el caso de Knowland, esa independencia recuperada tiene un sabor muy del siglo XXI. Es digital. Imaginad pasar de no poder usar un ordenador a echar una partida de 8 horas seguidas a tu juego favorito. O simplemente poder cotillar en redes sociales, mandar un email, todo eso sin ayuda de nadie. Son pequeños actos de libertad que lo cambian todo. Pero no todo es mover cosas. ¿Qué hay de la comunicación? Pues aquí el avance también es espectacular. Fijaos en este dato. Un participante de otro proyecto, BrainGate, consiguió escribir a una velocidad de 90 caracteres por minuto. ¡90! ¿Y cómo lo hizo? No fue pensando en las letras, fue simplemente imaginando que escribía a mano como lo haría en un papel. El sistema leía esa intención y la convertía en texto. Es brutal. Todo esto suena increíble y lo es. Pero seamos sinceros, de aquí a que esto sea algo común, que esté disponible para quien lo necesite, queda un trecho muy, muy largo. Hay un montón de obstáculos en el camino y hay que ser realistas. Podríamos agrupar los principales problemas en 4 grandes áreas. Primero, la longevidad. ¿Cuánto tiempo dura uno de estos implantes funcionando bien dentro del cerebro? Segundo, la seguridad. Obviamente, hablamos de minimizar riesgos de infecciones, de hemorragias. Tercero, el dinero. Un sistema de estos puede costar más de $200.000. ¿Quién puede permitírselo? Y por último, la burocracia. Hace falta un camino claro para que se aprueben. Aún así, el futuro parece prometedor. Hay una especie de hoja de ruta. Se espera que en pocos años lleguen las primeras aprobaciones comerciales para cientos de personas. Luego, en la próxima década, los dispositivos podrían ser inalámbricos, mucho más discretos y llegar a miles de usuarios. Y si miramos más allá, a 2040, bueno, ahí ya entramos en el terreno de la simbiosis real entre humanos y máquinas. Y claro, un futuro así abre unos debates éticos gigantescos. Preguntas que dan un poco de vértigo, la verdad. Por ejemplo, ¿los datos de un cerebro de quién son? ¿De la persona o de la empresa que fabrica el implante? ¿Se podrían hackear los pensamientos? Otra cosa, ¿esto creará una nueva clase social de mejorados frente a los que no pueden permitírselo? Y la pregunta del millón, ¿dónde ponemos el límite entre curar a alguien y empezar a mejorarlo? Al final, todo se resume en lo que dice el doctor Rafael Yuste. Estas tecnologías son mucho más que un simple aparato. Nos obligan a preguntarnos qué significa ser humano. Están borrando las líneas que separaban el cuerpo, la mente y la máquina. Y eso nos deja con la pregunta final. Porque la cuestión ya no es si podemos hacer todo esto. Está claro que vamos a poder. La verdadera pregunta es ¿qué tipo de futuro queremos construir con ello?